Sentí que estaba viviendo en el infierno. Cuando los niños fantasma salen a jugar, La imagen resultó ser muy maligna. Enterré esto por cerca de 30 años. prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Compramos nuestra propiedad en 1998 y destruimos la vieja casa para reconstruirla en septiembre de 1999. Renuncié a mi trabajo de dibujante en el que había trabajado casi 11 años y lo hice para estar en casa y criar a mi hijo. Jerry tenía como 2 años de edad y comenzaba a articular palabras. Entraba y le decía, ¿qué estás haciendo? Y él decía, jugando con Eli. Yo le decía, ¿quién es Eli? Mi amigo. Y yo decía, ok. Y pues, de hecho, varias amigas me habían dicho que sus hijos tenían amigos imaginarios. Dije, ok, ¿y cómo es Eli? Tiene el mismo color de pelo que la tía Tam, que es rubia natural. Mi hermana es muy, muy rubia. El color de sus ojos es como el tuyo, ojos azules. Decía, usa cinturones en los hombros. Pensé, es bastante descriptivo, ¿sabes? Y él dijo, es mi amigo. Creí que era el resultado normal de ser hijo único. Pero Mandy estaba por descubrir que no había nada ordinario respecto a Eli. Ese día, mi hijo estaba en la escuela y yo estaba sola, limpiando la casa, haciendo las tareas de una mamá común. Y escuché esa risita muy clara como el día. Y pensé, ¿en serio escuché eso? Claro, no había nada allá. No sabía si era algo paranormal o solo era mi cerebro. Las preguntas de Mandy serían planteadas otra vez unas noches después. Era una noche entre semana. Mi esposo estaba acostado junto a mí, ya se había dormido. Mi hijo estaba en su cama. Mami. Y justo en mi oído derecho, a un lado de la cama, sonó como un niño pequeño diciendo, ¡Mami! Estaba aterrada. Y entonces pensé, ¿qué hace mi hijo despierto? ¿Por qué Jeremy está despierto? Y claro, entonces dije, ¿por qué estás despierto? Solo que no estaba ahí. Y no le di importancia, porque pensé que, a no ser que tuviera evidencia concreta, a no ser que lo tuviera frente a mí, eso no existía. Mandy se preocupó aún más cuando escuchó voces adultas también. En varias ocasiones, cuando estaba sola en casa, yo escuchaba el sonido de conversaciones susurradas entre un hombre y una mujer, como si fuera una discusión. Luego escuchaba pasos en el corredor. A veces en el cuarto de mi hijo. Él tenía un pequeño piano de juguete. Y yo escuchaba que alguien tocaba.
Sentí que me estaba volviendo loca. Mi esposo volvía a casa del trabajo. Yo le contaba estas cosas y él solo volteaba sus ojos como diciendo, ¿sabes algo? Tu hijo va a la escuela todo el día, está sola, tu cerebro está creando esos ruidos. Pensé, probablemente es cierto. Tenía una vieja caja musical alemana de madera. De pronto la escuchaba sonar. Entraba al cuarto y veía la caja abierta. Sé que la tapa no podía abrirse sola. Tenías que abrir la bisagra de la caja musical para que sonara. Nadie me creía. Mi esposo pensaba que estaba demente. Y, de hecho, mi hijo dejó de tener experiencias. Él ya tenía la edad donde, en realidad, él ya no percibía nada de esto. Y pensé, entonces, ¿por qué yo sigo escuchando? Estaba aferrada. Tenía que hallar la forma de deshacerme de esto. Así que un día lo reté. ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! Entonces, vi a un niño como de 4 o 5 años, exactamente como mi hijo lo describió. Logré ver al niño que mi hijo describió como Eli. Y solo pensaba, ¿será posible? ¿En serio esto es posible? Y estaba tan aturdida, tenía tanto miedo, demasiadas preguntas sin respuesta. Y tenía que saber quién era ese niño, tenía que saber qué hacía aquí y cómo murió. Inicié buscando en las escrituras de la propiedad. La familia que vivió ahí en las décadas de 1860 y 1870 era, de hecho, la familia Durenberger. Habían llegado de Alemania. Tenían 13 hijos. 5 de los hijos murieron en la casa porque fueron golpeados. Murieron por traumas en cuello y cabeza. Empecé a revisar los nombres de los chicos. Ilaya Durenberger. Respondía a Eli Durenberger. Estaba pasmada. Ahora tenía evidencia concreta frente a mí de lo que en verdad había pasado en mi propiedad. Los espíritus infantiles pueden quedarse en la tierra a menudo después de una muerte traumática como un homicidio porque no están seguros de dónde están al momento de morir y es difícil para ellos cruzar porque no están seguros del proceso requerido. Básicamente estos espíritus también están buscando a sus padres, están buscando a sus seres amados y cuando cruzan después de una muerte traumática así no son capaces de encontrar a su familia, así que quedan rondando buscando respuestas o soluciones con respecto a su familia. Lidiar con el espíritu del pequeño Eli ya había sido muy traumático para Mandy, pero nada la tenía preparada para lo que pasaría después. Mi esposo había salido al trabajo y mi hijo estaba en la escuela. Entonces decidí meterme a bañar. Los espíritus tiraban cosas en el baño de los estantes. Y yo seguía mostrando mi miedo. Estaba muy asustada. Yo
seguía rezando. Yo le estaba rezando a Dios. Le decía, Dios, ayúdame a resistir esto. Y entonces vi la silueta de un hombre. Tenía un sombrero alto. Vestía todo de negro. Y yo solo me puse una toalla en el cabello, tomé unos pantalones de pijama y ese día salí corriendo de mi casa. Cuando una persona deja su hogar o abandona su casa porque algo la está acechando, es posible que el espíritu gane poder de esa situación. Al menos psicológicamente sienten que ganaron en ese escenario. Se piensa que lo que hay que hacer cuando algo nos acecha es quedarse en la casa. No hay que entregar la propiedad y la vida a un espíritu. Se debe confrontar y hacer una bendición para expulsar a quien acecha. Fui a casa de una amiga y yo tenía miedo. Lloré todo el camino a la ciudad. Ella me dijo, tienes que limpiar. Y dijo, localiza a Jackie, tienes que limpiar de inmediato. Cuando llego a un lugar, a veces hay imágenes que aparecen en mi cabeza y logré ver ciertas cosas con solo entrar a su casa. La energía te atacaba, era pesada y era... Claro que estaba ahí. Se sentía como si algo estuviera observándote o como si al dar la vuelta en una esquina algo fuera a aparecer por sorpresa. Ella me dijo que había un hombre. Obviamente ese hombre no era cortés. El hombre no era una buena persona. Él era un tipo duro y de comportamiento severo. Jackie limpió con humo, caminó por cada cuarto, cada esquina de la casa. Mientras nos movíamos por la casa, la energía se hacía más y más pesada. Y cuando pasamos de la planta alta a la planta baja, podía sentirlo ahí, sabía que él estaba ahí. Y cuando llegamos abajo, yo quería advertirle, avisarle que esto es lo que va a pasar. Él está en alguna parte de la casa y no está feliz está molesto por lo que estamos haciendo. Vi una cosa negra, la misma silueta negra, la misma que vi cuando me estaba bañando. Y todo el tiempo yo seguí rezando el Padre Nuestro, hice una oración por mi hogar, también recé por mi hijo y mi esposo. Lo vi atacar, era como una mano. Hice que ella me ayudara a gritarle, a decirle que se fuera ahora. Y así, finalmente solo... Es como una burbuja que revienta. ¿Y solo se fue? Todo eso se fue, se sintió la ligereza. Se había terminado. Había silencio. Entendí que los espíritus son muy reales y que no todos son amables. Aprendí que si crees que están ahí, no es porque estás loca. Tal vez sea difícil de creer, pero Mandy salió fácilmente. Al menos el fantasma de un niño asesinado en su casa no hizo daño físico a Mandy o a su familia. Frank Madrid no puede decir lo mismo de su experiencia. Listo. Como mi padre estaba en la Marina, terminamos en National City. National City es una ciudad cercana a San Diego. Tiene unas casas victorianas, es pequeña, y todo lo que recuerdo de ahí es viejo. Tenía un buen factor de miedo ahí. En 1967, la familia de Frank Madrid se mudó a una nueva ciudad. Hacer amigos después de mudarte tan seguido es algo complejo. Nuestro padre estaba en la Marina y nos mudamos. Frank había nacido al otro lado del país, en Virginia. No tenía amigos en el vecindario.
Un día estaba andando en bicicleta y vi a un niño pequeño afuera de la casa que estaba en la esquina. Así que fui para allá y lo saludé. Empezamos a hablar y sentí que era amigable. Creí que era un niño solitario y sentía miedo por alguna razón. Era muy callado, muy introvertido. Nos despedimos y resolví volver a casa. Al día siguiente iba en la bicicleta y lo vi de nuevo. Así que fui hacia él y empecé a hablarle. Nuestro padre salía continuamente y todos eran más jóvenes que él. Así que se apegó al primer amigo que pudo hacer. Uno estaba tan desesperado por tener a alguien para socializar, para jugar. Saben, pienso que se volvió intenso rápidamente. Después de varias veces de hablar con él, luego de unos días comenzó a relajarse. Nos hacíamos reír. Ustedes saben, sí, era una relación de niños normales. Jugábamos y reíamos. Frank disfrutaba tener un nuevo amigo, incluso uno que pareciera un poco extraño. Nunca vi que pudiera tomar nada. Solamente usaba sus manos como pistolas. Yo tenía unas de plástico. Él nunca las tocaba. Varias veces llevé algunos juguetes para jugar, pero él jamás los tocaba. Nunca jugaba con ellos. Parecía estar un poco asustado. No, parecía que él tuviera miedo de que sus padres descubrieran que estaba jugando conmigo o con mis juguetes. Esa era la impresión que me daba. Pero como yo solo era un niño, en realidad no ponía atención a eso, porque no quería perder a mi amigo. No quería causar ningún problema. De cualquier modo, se volvía aún más obvio para Frank que su nuevo amigo estaba escondiendo algo. ¿Saben? Te cansas, comienzas a sudar, te da calor. Estás sediento y yo solo quería un vaso con agua. Dijo, no. ¿Por qué no puedo entrar por agua? Pues no puedes entrar a la casa. Bien, pero ¿por qué no puedo entrar a la casa? Porque mis padres no permiten que nadie entre a la casa. Bien, ¿podrías traerme un vaso con agua? No. ¿Por qué no? Porque no puedo entrar a la casa ahora. Así que, bueno, eso era confuso para un niño, ¿sabes? Quiero tomar agua. ¿No quieres traérmela? De acuerdo. Era lógico que estaba molesto. Bueno, voy a mi propia casa a tomar agua. La discusión por el vaso de agua tuvo un impacto inmediato en la amistad de los chicos. Las cosas cambiaron después de eso. Estaba más ensimismado ahora. En realidad, ya no reía conmigo. Ya no nos divertíamos del mismo modo. Un día, fui para allá a jugar. Y fue la primera vez en un largo tiempo que estaba emocionado. Porque me dijo, encontré algo. Bien, ¿y qué encontraste? Pues encontré un hacha por allá. Así que fuimos para allá. Y me enseñó que había encontrado una pequeña hacha. Y recuerdo que era, ¿saben?, una vieja hacha, antigua y oxidada. Y estaba ahí, tirada, medio enterrada en el suelo. Me dijo, oye, tómala y vamos a cortar cosas. Le dije, no, yo no voy a tomarla. Entonces se molestó y estaba, ya saben, en serio furioso. Toma esa cosa, vamos por allá a cortar madera. Para cumplir lo que quería, dije, de acuerdo, voy a tomarla. Y caminé detrás de él hasta un leño que estaba tirado ahí. Y me dijo que lo cortara. Y pensé, mejor no, ¿sabes? ¿Por qué no lo cortas tú? Y dijo, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? No puedo y ya. Así que dije, de acuerdo, lo voy a cortar yo. Entonces tomé el hacha. La punta del hacha golpeó el suelo, la grava y la madera.
Un poco de grava voló y entró a mi ojo. Inmediatamente todo se volvió blanco, con manchas color rojo. Corrí a casa gritando porque ya no podía ver con ese ojo. La única cosa que recuerdo, que nunca olvidaré, fue esa horrible risa. Él reía mientras yo iba corriendo a casa gritando. Y esa risa me siguió todo el camino hasta casa. Cuando llegué, mis padres me llevaron al hospital y tuve 9 cirugías mayores en el ojo y 4 menores después de esas. No existía la tecnología que tenemos hoy en día, así que no me pudieron pegar la retina. El incidente dejó a Frank ciego del ojo derecho por el resto de su vida. ¿Estás cómodo con quitarte los lentes para hablar al respecto? No puedo verte, pero aquí estoy. Yo tengo esto. Plástico. Cuando escuché sobre el accidente de Frank, todo estuvo centrado alrededor del niño de la esquina. Saben, eran demasiadas cosas que no podía entender en ese momento porque era muy joven. Y entonces pensé respecto a las cosas que pasaban. La ropa que él vestía, una camisa a rayas roja y blanca, jeans azules enrollados en los tobillos y los tenis negros con bolas blancas. Todos los días que vi a ese niño, llevaba la misma ropa. La casa en la que él vivía no la habitaba nadie. Está abandonada. Mi amigo de la niñez, el niño que nadie aparte de mí podía ver, era un espíritu infantil. Los niños no están condicionados por sus padres o la sociedad para no creer en lo paranormal. Lo que es parte de la realidad, básicamente, los espíritus infantiles, al mostrarse ante otros niños, parecen ser algo válido y legítimo. Ellos no parecen ser espíritus y los niños tienen una mente muy abierta y aceptan su presencia. Él era muy abierto a eso. No me gusta usar la palabra desesperado porque tiene un sentido negativo, pero en esta situación tiene sentido ya que él estaba desesperado por hacer amigos, tener algo de compañía ahí en algún lugar donde no conocía a nadie. Creo que ese pequeño murió en la casa y creo que los padres estaban tan alterados que decidieron mudarse. Y su energía seguía ahí, su alma y su espíritu, como le llamen, fue hacia lo que le era familiar. Y lo que le era familiar era esa casa. No volví jamás a esa casa para ver si estaba ahí o no. Solo quería alejarme de ese lugar. No quería tener nada que ver con él. Esa risa seguía en mi cabeza y de ninguna manera hasta este día no he podido olvidarla. Muchos años después, Frank tuvo otro encuentro paranormal. Parecía que nos conocíamos. Llegué a hablar con él y mientras hablaba con él, comenzó a desaparecer. Veía a través de él y luego se desvaneció por completo ante mis ojos. Solo se fue. Creo que pudo haber sido ese niño de la esquina, como hombre. Es posible que el espíritu del niño creciera de algún modo en el otro lado y regresara a visitarlo y quizá decirle, aquí estoy, he crecido contigo y ahora es bueno verte en este nuevo escenario. Pero también es posible que el espíritu del niño pidiera a otro espíritu que lo visitara en su forma adulta porque era socialmente más aceptable o hasta entendible. Ese caballero estaba parado ahí, a media calle, viendo directamente a Frank. ¿Había algún conocimiento de quién era, ya que su amistad en la niñez fue tan intensa? Creo
que aún quedaba más. Si el incidente del accidente fue intencional, hubiera esperado que la persona dijera caíste. Y si no fue intencional, fue solo un error, creo que habría esperado que dijera en verdad lamento lo que pasó contigo. Y no solo desaparecer cuando se acercó. Había demasiados temas pendientes ahí. Eso fue algo maligno. Frank nunca olvidará este episodio en su vida. Su lesión le recordará a su amigo fantasma todos los días. Las personas dicen que los fantasmas no hacen daño, pero pueden causar un efecto o daño en ti. Eso va a perseguirme por el tiempo que viva. Esto será así. La presencia de espíritus de niños muertos nunca debe ser ignorada. A menudo es la primera señal de que un portal espiritual ha sido abierto. Cámara, marca. Mi esposo perdió su trabajo por una lesión en la espalda. Yo fui diagnosticada un tiempo atrás con enfermedad de Crohn's, pero había decaído y ya no podía trabajar. Necesitábamos dónde quedarnos y decidimos tomar esta casa. Solía ser lo que llaman una casa de veteranos. Tuvimos nuestro primer hijo juntos. Su nombre es Jordan. Cuando nos mudamos a esa casa, lo primero que recuerdo fue que no pudimos subir nuestro colchón por la escalera. Era un área demasiado estrecha. Teníamos que dormir en el sofá cama. Desperté con un aroma a flores, a rosas. Soy cristiana y siempre se ha dicho que el aroma de flores o rosas puede ser el Espíritu Santo, así que traté de pensar que podía ser algo así, pero no sentí que fuera refrescante, porque el aroma se parece al de una funeraria a muerte. Olía a muerte. Era muy perturbador. Tanto así que yo decía todo el tiempo, no se siente como nuestro hogar. Y no podía precisar qué era lo que estaba mal en esa casa. Ya regresamos con Lunes de Enigma. Notó que Jordan mostraba un comportamiento perturbador. Jordan estaba jugando en la escalera del corredor. Abajo de la escalera había una mecedora. Jordan usaba la silla y se mecía adelante y atrás, diciendo, a la bebé le duele, 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 una y otra vez. Y yo dije, Jordan, ¿de qué estás hablando? A la bebé le duele, a la bebé le duele. Él decía, a la bebé le duele. Decía, sí, hay una niñita parada arriba de las escaleras. Yo no tenía idea de qué estaba hablando. A la bebé le duele, a la bebé le duele. Yo le dije, no la veo. Y él decía, mira mamá, es Ali. Ali era la hija de mis vecinos. Ella había muerto. Escuché sobre la hija de mis vecinos, probablemente un mes después de haber llegado ahí. Murió a los 4 años, solo tenía 4 años. Fue uno de esos extraños virus. Tomó medicamentos, pero había muerto en la casa. Jordan no sabía quién era ella o su nombre. A la bebé le duele, a la bebé le duele. No había manera que lo supiera, pero esa no fue la primera vez que me dijo cosas que él no sabía. Con el comportamiento de Jordan en mente, Dawn se lo contó a una nueva amiga. Ella terminó diciéndome que entendía de brujería. Y así empezó a decirme, bueno, tal vez si usas cartas de tarot puedes encontrar respuestas. Ella me dio un libro y las cartas. Así que las llevé a casa y empecé a jugar con ellas.
Entonces hice preguntas a las cartas. Seguía preguntándome si en realidad él veía a Ali o qué era lo que veía. Es peligroso para las personas usar herramientas de adivinación espiritual como el tarot. Si no tienen el conocimiento o saben cómo usar esos artículos, pueden abrir portales, comenzar los acechos y las entidades pueden atravesar. De hecho, pueden atarse a las personas que usan estas herramientas. Que Don jugara con las cartas del tarot pareció empeorar las cosas. Con Jordan, su cuarto era muy incómodo para todo el mundo. Nadie podía estar en su cuarto. Jordan no quería dormir en ese cuarto. Una vez me dijo que vio a una familia completa. Había una madre, hijo e hija con marcas de bala en la cabeza. De repente todos se fueron y solo quedó alguien al que él llamaba el hombre. Y ese hombre no era gentil. El hombre decía cosas terribles. Ese hombre le decía que me dijera cosas horrendas. Decía, el hombre me dijo que mientras tú vivas aquí, se asegurará de que sigas enferma. Mi esposo dijo, ¿por qué no colocas una grabadora en el cuarto de Jordan y ves lo que sucede? Yo le dije, de acuerdo, es una buena idea. Puse la grabadora en el cuarto. No había nadie en casa y la coloqué encima de una Biblia. Y cuando fui, rebobiné mi grabadora y escuché... Oí lo peor. Ni siquiera... Aún suena... Era la cosa más espantosa que podía escuchar. Fue la cosa más malvada que haya escuchado. Está grabada en mi cerebro hasta el día de hoy. Fue aterrador. Pensé, ¿qué hice para abrir estas puertas? Aterrada, Dawn empezó a buscar formas de proteger a su familia. Había aprendido algunas plegarias de protección. Una de ellas era el Salmo 91. Mi hijo estaba en la tina. Y de repente sus ojos se veían diferentes. Se veía siniestro. Y parecía que se estaba volviendo súper fuerte. Y no era él. Sabía que no era él. El Señor es mi pastor. En verdes praderas, Él me hará reposar. Así que abrí la Biblia y empecé a leer el Salmo 91. Al hacerlo, él empezó a dar vueltas en la bañera y decía, cierra la boca, ya maldita per... Usaba todo tipo de nombres. El Señor es mi pastor. En verdes praderas, Él me hará reposar. Y ya todo. Y al final paró. Tal vez fueron 1 o 2 minutos, pero parecieron ser los 2 minutos más largos. Y cuando terminó comenzó a llorar diciendo, mami, mami, no era yo, no era yo. Ya regresamos con Lunes de... O físicamente sentir lo que lo ataca, te sientes frustrada, sin esperanza. En este punto, Dawn estaba desesperada por conseguir ayuda para su hijo. Y en ese momento fue cuando apareció Joe. Estaba diciéndonos que pensaba que su casa estaba embrujada y que su hijo estaba viendo cosas y que hablaba con espíritus. Dawn nos mencionó un par de diferentes aromas en la casa. Justo antes de que un espíritu aparezca, se percibe un aroma a flores de algún tipo y generalmente son rosas o violetas. Jordan pensaba que el espíritu de esa niña estaba hablando con él. Un niño se relaciona con un espíritu infantil. El espíritu de la niña que había muerto estaba intentando regresar. Y el único modo de llamar la atención era a través de la persona más cercana a su mentalidad, o más en su línea, es decir, otro niño. Cuando comenzó la investigación, hice un montón de preguntas con ciertas cosas, por ejemplo, las cartas del tarot.
Ella había hecho algunas cosas y luego todo empezaba a ponerse de vuelta en perspectiva. Si una persona juega con las cartas del tarot, son cartas adivinatorias, son herramientas para comunicarse con los que han muerto. Muchas veces las personas solo juegan con las cartas, otras veces surgen conexiones y se abren puertas. En el ambiente paranormal decimos que si algo regresa, puede ser 2 o 3 veces peor de lo que era originalmente. Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temo al mal. Parece que eso fue lo que pasó. Nuestro plan era encontrar algo. Había algo ahí e intentaríamos sacarlo. Si no, conseguiríamos alguna evidencia que nos demostrara que algo sobrenatural estaba pasando en esa casa. Pasamos, yo diría, unas 4 o 5 horas investigando. La última secuencia fue la del sótano. Pusimos cámaras, pusimos equipo de video y tomamos muchas fotografías. No tenía una buena sensación en ese sótano. Se sentía como cuando el cabello de tu espalda o del cuello se te eriza. Era una de esas cosas y dije, hay que bajar y revisar. De entrada, no me gusta inundar a la gente con plegarias. No quiero parecer una persona religiosa o que intenta inventar algo de la nada. Es mi pastor, no debo temer. Pero me sentí obligado a rezar en la casa, en el sótano, y fue lo que hicimos. Y aguas tranquilas reconfortarán mi alma. Y cuando Joe llamó 2 días después, dijo, tengo algo que debes escuchar. Esto en serio te va a sorprender. Básicamente, justo al final de la cinta, un poco antes de que se acabara, la escuché diciendo la oración. Aquí tengo a Cristo. Ya no eres bienvenido aquí, espíritu del mal. Ahora debes obedecer nuestras órdenes. Y justo en ese momento, sobre lo que estábamos diciendo, se escuchó un gruñido inhumano que sonaba como una mula siendo pateada. Ahora debes obedecer nuestras órdenes. fue el gruñido más aterrador. Un grito como de un animal siendo torturado. Ahora debes obedecer nuestras órdenes. Definitivamente era un sonido inhumano que salió de la grabadora. Pero sentí alivio porque validó lo que estaba sucediendo. Estaba pasando algo sobrenatural en la casa. Poco tiempo después de que Joe investigara la casa, la familia Pierce estaba pasando una noche tranquila. ¡Ya verás! Mi esposo Jordan y yo estábamos en mi cuarto. Mi esposo estaba en la computadora. Yo estaba acostada en la cama con Jordan leyendo la Biblia y comencé a leerle en voz alta. Aunque camine por el valle. Empezó a sacudirse en la cama y a golpearme. Y ya saben, a gritar obscenidades. Yo grité, Mark, ven acá, ayúdame. Se me acercó y estaba deteniendo a Jordan diciéndome, sigue leyendo, solo sigue leyendo. Él era muy fuerte y de repente se detuvo. Lloró y de nuevo explicó que no era él. No tenía idea de qué hacer con Jordan en ese punto. Estaba muy frustrada. Debió ser muy duro para usted, ¿verdad? ¿Usted culpaba a su hijo? Me culpaba a mí.
¿Qué hice para abrir esas puertas? Sentí que mi curiosidad pudo abrirlas, pero sabía que ya había algo ahí desde que nos mudamos. Las cosas no iban a mejorar y ya había sido suficiente. Estuvimos 4 años en la casa. Habían pasado muchas cosas. Era muy pequeño y creí que tal vez lo olvidaría, pero no lo ha olvidado. Él era mi primer hijo. Aún me sigo culpando porque él tiene problemas de estrés postraumático y no puedo decirle al psiquiatra que él quiere contarle a todo mundo por qué actúa así. En vez de eso, tiene que usar medicamentos. Cumplirá 13. Pero ahora ha vuelto a dormir en el sillón. No quiere dormir en su propio cuarto. Después de lo que experimentó, quiere volver a mi cuarto. No duerme sin luces encendidas. Aún escucha cosas. No puede verlas. Se ha vuelto más cercano a nosotros, pero es muy paranoico. Es muy ansioso. Él sufre de ansiedad. Le doy gracias a Dios porque nos mudamos. No quería seguir viviendo ahí y ser torturada todos los días. Y escuché esa risita muy clara como el día. Y pensé, ¿en serio escuché eso? Sentí que estaba viviendo en el infierno. Cuando los niños fantasma salen a jugar, La imagen resultó ser muy maligna. Enterré esto por cerca de 30 años. prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Claro, no había nada ya. No sabía si era algo paranormal o solo era mi cerebro. Las preguntas de Mandy serían planteadas otra vez unas noches después. Era una noche entre semana. Mi esposo estaba acostado junto a mí, ya se había dormido. Mi hijo estaba en su cama. Mami. Y justo en mi oído varias amigas me habían dicho que sus hijos tenían amigos imaginarios. Dije, ok, ¿y cómo es Eli? Tiene el mismo color de pelo que la tía Tam, que es rubia natural. Mi hermana es muy, muy rubia. El color de sus ojos es como el tuyo, ojos azules. Decía, usa cinturones en los hombros. Pensé,
es bastante descriptivo, ¿sabes? Y él dijo, es mi amigo. Creí que era el resultado normal de ser hijo único. Pero Mandy estaba por descubrir que no había nada ordinario respecto a Eli. Ese día, mi hijo estaba en la escuela y yo estaba sola, limpiando la casa, haciendo las tareas de una mamá común. Compramos nuestra propiedad en 1998 y destruimos la vieja casa para reconstruirla en septiembre de 1999. Renuncié a mi trabajo de dibujante en el que había trabajado casi 11 años y lo hice para estar en casa y criar a mi hijo. Jerry tenía como 2 años de edad y comenzaba a articular palabras. Entraba y le decía, ¿qué estás haciendo? Y él decía, jugando con Eli. Yo le decía, ¿quién es Eli? Mi amigo. Y yo decía, ok. Y pues, de hecho,